Es un honor, una vez más, estar aquí compartiendo estas sencillas reflexiones con ustedes. Les doy las gracias por la invitación. Antes de que podamos adentrarnos en la gran pregunta de lo que significa hacer y lo que significa funcionar, y de quién es realmente el cristiano en medio de esta tensión, debo confesarles algo que me toca muy de cerca en este mismo instante: mi propia palabra. Ahora mismo, mi mente no está funcionando en el castellano con la fluidez que me gustaría. Para mí, hablar en español es un acto de trabajo, un esfuerzo consciente que exige una concentración continua. No puedo simplemente soltar el verbo y dejar que fluya sin pensar, como quizás sí podría hacerlo en mi lengua materna. Cada frase que construyo es una pequeña obra de ingeniería. Si improviso, si dejo de ejercer esta voluntad, mi ritmo se vuelve lento, casi torpe, como el de alguien que está recuperándose de un profundo silencio o de un gran golpe. Esta lentitud es, en verdad, una hermosa lección, porque este esfuerzo personal, esta necesidad de trabajar el idioma en lugar de solo funcionar con él, contiene una clave esencial para la vida que estamos a punto de meditar. Es la diferencia entre un mecanismo que se mueve por inercia y una persona que actúa por voluntad. Un motor funciona, un hombre hace. Yo, en este momento, no estoy simplemente funcionando como un altavoz. Estoy intentando hacer el lenguaje, hacerlo mío, hacerlo llegar a ustedes. La adquisición de una nueva lengua, mis amigos, nos revela las exigencias profundas de lo que es un trabajo verdaderamente humano. Es un esfuerzo que nos abre las puertas a un mundo nuevo, un universo de pensamiento y de comunidad que antes nos estaba vedado. Es una acción que nace del verbo y vuelve al verbo, y el ser humano es, ante todo, un animal de palabra, una criatura llamada a nombrar, a comunicar, a conversar. Y si todo lo humano ha de nacer de la palabra, ¿no debería todo trabajo, toda obra, nacer de una conversación, de un propósito consciente? Ahí, precisamente ahí, reside la gran grieta de nuestro tiempo, la distinción entre un ser que opera y un ser que ama. Permítanme un momento de sencillez absoluta. Miren a la naturaleza. Miren a una hormiga en el campo, bajo el sol. Ella no se detiene. No se sienta a la sombra de un gran palacio, como podría ser un vistalegre de la vida, para preguntarse sobre el sentido de su actividad. Ella simplemente hace. Transporta una migaja que quizás pese 50 veces su peso, sin quejarse, sin jactarse. Es pura función, puro movimiento instintivo. La abeja vuela y liba la miel. El castor construye su dique. Son ejemplos perfectos de funcionamiento biológico. Pero, ¿y nosotros? Entre todos los seres vivos sobre la faz de la Tierra, solo el ser humano tiene la capacidad y la necesidad de detenerse y de cuestionar su actividad. No es una crisis económica, no es un mal salario, ni siquiera es una pandemia lo que nos lleva a preguntarnos sobre el trabajo. Es el trabajo mismo el que comienza con la pregunta. El trabajador que se acerca a su capataz o a su jefe y le pregunta con una voz que puede ser un susurro o un grito, ¿para qué? O quizás la más radical de las preguntas, ¿por qué estoy aquí? Ese hombre no es un revolucionario, no es un agente del caos. Es sencillamente un hombre. Es un ser que se niega a ser una hormiga, que se resiste a ser solo una función. Esta pregunta es la que nos distingue moralmente. Si no podemos convertir una colaboración en una conversación, si la obra carece de un verbo que la justifique, entonces el trabajo se deshumaniza. Cuando desaparece el ¿para qué?, el hombre empieza a perecer, aunque el salario sea bueno. La promesa moral es esta: la dignidad del hombre se esconde en el propósito de su acción. Un trabajo humano y digno debe ser aquel que nos permita mirar la obra final y decir, esto lo hice yo, y entiendo por qué era necesario que se hiciera. Pero ay de nosotros,
Hemos confundido a menudo la dignidad con la comodidad. Y aquí se abre la gran tensión que nos mantiene en vilo. La cuestión de la dignidad del trabajo no es en absoluto la cuestión de su confort. Es más, a veces la suprema dignidad se halla precisamente en el esfuerzo que nos incomoda. Pensemos en las palabras que el Evangelio nos deja, tan sencillas y a la vez tan duras. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Llevar la propia cruz es en sí mismo un trabajo arduo, un esfuerzo extenuante que se prolonga día tras día. Y sin embargo, nos dice el maestro, es la definición de la más alta dignidad. La dignidad, por lo tanto, no se mide en la ausencia de sudor o de dolor. Por el contrario, el confort llevado al extremo, la máxima facilidad, puede ser un estado perfectamente compatible con la absoluta indignidad, con la miseria del alma. Pensemos en la imagen terrible pero real del cerdo cebado. Es un animal que vive en el máximo confort, con comida abundante y sin esfuerzo, pero su destino es tan solo la matanza, el consumo, la aniquilación. Como bien nos recuerda un salmo con una verdad punzante, el hombre opulento no permanece, es semejante a las bestias que se matan. No midamos, pues, la inhumanidad de un trabajo por la cantidad de esfuerzo físico que nos demanda. Piénsenlo bien. ¿Por qué hay personas que pagan grandes sumas de dinero para entrar en una sala de ejercicios, en un gimnasio? Aquello se parece mucho a una sala de tortura, una sala de esfuerzo voluntario. Se escuchan gemidos, y no sabemos si son de dolor físico o de un extraño deleite. Esfuerzo libremente asumido, y que consideramos placentero, o al menos útil. Sin embargo, en el mundo del trabajo obligatorio, el esfuerzo se vuelve estéril si no está conectado a una obra vital. Como se nos recuerda, no es el esfuerzo en sí, no es el sudor lo que nos da sentido, es la vitalidad de la obra. Si no hay una obra visible, si no hay un propósito que palpite, el esfuerzo se vuelve una condena. Y aquí llegamos, quizás, al corazón de la enfermedad social de nuestro tiempo: la ausencia de una obra. Vivimos en una sociedad donde la producción está fragmentada hasta el punto de la invisibilidad. Una cadena de montaje tan larga, tan mecanizada, tan impersonal, que el que pone el tornillo número 5 jamás verá el vehículo completo. O estamos en esos sectores inmensos de gestión, de control, de circulación de objetos financieros vagos, sentados detrás de brillantes plantillas de Excel, a menudo en la prisión dorada de una oficina abierta. Y entonces la pregunta ya no es si el trabajo es cómodo o incómodo, sino ¿qué estoy haciendo exactamente? La terrible respuesta, mis hermanos, es que a menudo en verdad no estamos haciendo, estamos funcionando. Estamos operando un sistema por un salario. No estamos construyendo una obra que le dé vida a nuestro espíritu. Estamos asegurando un ingreso que nos permita subsistir. Estamos trabajando, no por nuestro progreso, por la mejora del mundo, sino por nuestro ingreso. Esta reducción del oficio a lo que un sociólogo, con un término tan grosero como tristemente preciso, llamó bullshit jobs, o trabajos de mierda taurina, si me permiten la metáfora, es la gran tragedia del alma moderna. ¿Cómo podría alguien sentir la noble satisfacción por un trabajo bien hecho si no puede maravillarse ante la obra que sale de sus manos, junto a las manos de sus hermanos? Si yo no sé lo que hago, o si solo sé que lo hago por una paga, entonces el trabajo se vacía, el alma se desnutre, y el corazón empieza a sentir la tentación sutil del sabotaje, de la pereza, de la desconexión. ¿Y cómo compensa el sistema este vacío espiritual, esta desolación del alma? Con la ilusión. La empresa, la corporación, la organización se da cuenta de que el trabajador no tiene un verbo para su obra, así que intenta inventar uno. Nos hablan de cultura empresarial, de integración de equipos, de team building, de valores corporativos escritos con fuentes bonitas en paredes de cristal. Es el intento desesperado de inyectar afecto, de simular conexión donde hay solo fragmentación.
Es como querer perfumar la miseria del toro, querer poner colonia y esencias caras a la porquería que ha dejado, en lugar de atreverse a coger al toro por los cuernos, a enfrentar la realidad, a hacer la obra vital y visible. Y como el ser humano se siente, legítimamente, tentado a sabotear aquel trabajo que lo está bajando de su condición humana, el sistema reacciona, no escuchando el grito del alma, sino multiplicando el control. Los puestos de supervisión se disparan, la auditoría reemplaza a la conversación, la monitorización sustituye a la confianza. Y el ciclo vicioso se alimenta. Los trabajos vacíos generan más trabajos vacíos para vigilarlos. Quien no quiso enfrentar el toro bravo de la realidad, quien no quiso hacer una obra vital, solo puede dedicarse, al final, a recoger su miseria. Es la ley inexorable del vacío. Si no siembras sentido, cosechas vigilancia. Entonces, ¿quién es el cristiano en medio de este panorama? ¿El que acepta la cruz sin gemir? Sí. ¿El que rechaza la comodidad vana? También. Pero hay una figura fundamental, un arquetipo de la Biblia que nos lleva a la respuesta definitiva. Pensemos en Jacob, trabajando en casa de su suegro, Labán. Labán es la primera figura de patrón implacable, casi faraónico, que vemos en las Escrituras. Jacob trabaja para él como un esclavo, años y años de servidumbre, por el amor de Raquel, por unas ovejas, por un salario que siempre se le negaba o se le cambiaba. Jacob, el siervo, el trabajador agotado, no le pide a Labán que lo libere, ni que lo mande de vacaciones. No le habla de esparcimiento ni de comodidad. Su pregunta es simple, humilde, pero contiene la semilla de la verdadera revolución humana. Un día, Jacob se planta ante su suegro y le dice, con la voz del que ha tomado una decisión: «Ahora bien, ¿cuándo voy a hacer yo también algo por mi propia casa?». Esta es la pregunta que nos saca de la oficina y nos lleva al hogar. Esta es la pregunta que define al hacedor cristiano. No se trata solo de hacer, sino de hacer por su propia casa. La obra humana, la que nos dignifica, es aquella que tiene como destino final no el consumo vano, no el ingreso por el ingreso mismo, sino la construcción de una intimidad, de un espacio que sea lo suficientemente fuerte para ser al mismo tiempo acogedor. Hacemos para recoger cosas, buenas obras, paz y un sustento decente que nos permitan comulgar en la mesa familiar, no solo consumir los frutos del salario. El cristiano es llamado a ser el caballero. Un caballero no sale a luchar por el placer de la lucha, ni por el simple sueldo del rey. Su pelea, su esfuerzo, su obra, no tiene sentido si no está defendiendo una causa que trasciende el esfuerzo mismo. La doncella, la madre, el niño, el pobre, el prójimo, que es su verdadero rey. El trabajo digno, el hacer que vence al funcionar, es aquel que se convierte en un acto de protección y de provisión para aquellos que amamos. Es el esfuerzo que ilumina la ventana de nuestra casa. Es la obra que nos permite volver a casa, mirar a los nuestros y saber en paz que la cruz llevada hoy se ha convertido en la base firme de un hogar. Ahí está la dignidad del cristiano. Dejar de ser una función en la cadena para ser un constructor de amor. Dejar de ser un operario para ser un padre, una madre, un hermano que hace para el reino, un poco aquí, en la sencillez de su propia casa. Y en ese hacer reposa la paz que supera todo entendimiento. Que así sea.